Lo último que Nicolás Reina esperaba mientras estaba sentado solo en el vestíbulo de su hotel era que se le acercaran 3 niñas idénticas, rubias, de ojos grandes, y con un collar plateado en forma de corazón que no había visto en 6 años. Bastó una sola mirada para que todo lo que había enterrado regresara con fuerza. Él le había dado ese collar a la única mujer que había amado, la que desapareció sin dejar rastro. Y ahora, de pie frente a él, estaban 3 recordatorios imposibles de que tal vez ella no se había ido sola. Nicolás Reina no creía en el destino. Su vida se había construido sobre la base de la estructura, la precisión y la estrategia. Planeaba todo, desde sus comidas hasta sus fusiones empresariales, con semanas de antelación. Así que, cuando su agenda se alteró inesperadamente esa mañana, su vuelo a Nueva York fue retrasado y lo reubicaron en una habitación de lujo de su propio hotel en el centro de Seattle, lo tomó como nada más que un contratiempo logístico. No sabía aún que esa mínima alteración sería el comienzo de que todo lo que creyó perdido encontrara el camino de regreso hacia él. El vestíbulo estaba tranquilo para ser una mañana entre semana, ocupado apenas por unos pocos huéspedes registrándose temprano y empleados del hotel preparando un evento corporativo. Nicolás estaba solo en una de las áreas privadas del salón, con el café en la mano, el móvil sobre la mesa, pero sin tocarlo. Miraba por la ventana, pensando en nada en particular, lo cual no era habitual en él. Algo en ese silencio lo envolvía de forma distinta ese día, no era pesado ni liviano, simplemente desconocido. No las vio acercarse hasta que ya estaban frente a él. 3 niñas pequeñas, rubias, de unos 6 años, paradas lado a lado como un pequeño ejército, con las manos entrelazadas y una expresión idéntica de nerviosismo y curiosidad. Llevaban el cabello trenzado de la misma forma y unos ojos marrones suaves, grandes y profundamente familiares, fijos en él con una intensidad serena. «Perdón», dijo la que estaba en el centro, con una voz cuidadosa pero segura. «¿Ha visto un collar como este?» Levantó un pequeño corazón plateado colgando de una cadena delicada, el tipo de accesorio que podría tener cualquier niña. Pero ese lo dejó helado. Lo conocía. Lo conocía mejor que cualquier cosa que poseyera. Era el collar que le había regalado a Emma Ferrer en su cumpleaños, 6 años y medio atrás. Había pasado semanas eligiéndolo, grabándole una sola letra, una O, en el reverso. Era sencillo, discreto y lleno de significado. Ella lo había usado todos los días hasta el día en que desapareció. Miró el collar, luego a la niña que lo sostenía, y sintió que algo comenzaba a deshacerse lentamente en su pecho. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó, con la voz más baja de lo que pretendía. «Es de nuestra mamá», respondió rápidamente la segunda niña. «Dice que se lo dio a alguien especial, pero nunca lo conocimos». El pulso de Nicolás comenzó a acelerarse, pero mantuvo el rostro sereno. «¿Cómo se llama su mamá?». Las 3 se miraron entre sí antes de responder. La tercera, que aún no había hablado, dijo el nombre tan suavemente que casi se desvaneció en el aire entre ellos. «Emma». Y en ese momento, todo a su alrededor se desmoronó. El ruido de fondo, la música ambiental del hotel, la camarera llamando pedidos, todo se disolvió bajo el peso de ese único nombre. El pecho se le contrajo. Emma Ferrer. La mujer que había sido su todo. La mujer que desapareció de su vida hace 6 años sin explicación, sin advertencia, sin despedida. La había buscado. Llamado. Había enviado gente, investigado. Ella había desaparecido por completo. Y ahora, ahí estaban 3 niñas. Cada una un reflejo de la otra, más inquietante aún, un reflejo de él mismo. El cabello rubio debía venir de ella, pero había algo en la forma de sus bocas, en sus cejas, en el contorno de sus pómulos, que no podía ignorar. Y esos ojos grandes y buscadores eran de ella en color, pero había algo en la mirada que era de él. Intentó respirar con calma. «Su mamá está aquí ahora». «Está haciendo el registrándose», dijo la primera niña. «Vinimos a sentarnos mientras habla con la señora en la recepción». Nicolás se puso de pie lentamente, el corazón golpeando con fuerza en su pecho. No sabía qué estaba a punto de enfrentar. No sabía si estaba listo. Pero sabía una cosa, tenía que verla. Porque si esto era real, si esas niñas eran quienes ya temía que fueran, entonces todo lo que creyó que había quedado atrás acababa de volver a su vida. No se movió de inmediato. Tenía las piernas tensas,
las manos levemente cerradas a los costados, como si su cuerpo entero intentara mantenerse inmóvil mientras su corazón se adelantaba a todo. Las niñas habían vuelto a sus asientos, riendo bajito y mirando el collar como si guardara un secreto que no entendían del todo. Él las observó con una mezcla extraña de asombro y temor, sin saber cuál de los dos sentimientos ganaría. Se sentía como si estuviera de pie al borde de un precipicio, sin tener idea de cuán profunda era la caída ni que lo esperaba al fondo. Y entonces, por el rabillo del ojo, la vio. Emma. Apareció cerca de la recepción, con una maleta a su lado y una bolsa cruzada sobre el hombro. Tenía el cabello más largo ahora, recogido en una trenza suelta, más oscuro de lo que recordaba, pero inconfundiblemente suyo. Su postura era cautelosa, pero tranquila. Se inclinó ligeramente hacia adelante mientras hablaba con la recepcionista, su expresión era cálida y agotada al mismo tiempo. Cuando se giró y vio a las niñas al otro lado del vestíbulo, sonrió, y entonces lo vio a él. Por un segundo, todo su cuerpo se paralizó. El color se desvaneció de su rostro y su mano se aferró instintivamente a la correa de su bolso. Sus ojos se encontraron con los de él, grandes y llenos de algo entre el asombro y la culpa. No se acercó a él, pero tampoco apartó la mirada. Era como si el tiempo los hubiera inmovilizado a los dos. Nicolás respiró hondo y cruzó el vestíbulo hacia ella. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el aire se hubiera vuelto más denso a su alrededor. No sabía qué iba a decir. Solo sabía que tenía que decir algo. ¿Algo? Emma, dijo. Incluso escucharse pronunciar su nombre otra vez le pareció irreal. ¿Estás aquí? Nick, yo pensé que tú, su voz fue apenas un susurro. Él se detuvo. La verdad era que no sabía qué había pensado. Perdido. Desaparecida para siempre. La había llorado como se llora a alguien que ha muerto. Pero ahora estaba ahí, frente a él. Viva. Real. Igual en las cosas que importaban y completamente distinta en formas que dolían. Ella miró brevemente a las niñas, luego volvió a él. Su garganta se movió al tragar con dificultad. No quería que te enteraras así. Él desvió la vista hacia las niñas y luego volvió a mirarla. Son mías, ¿verdad? No había razón para fingir. Ella no intentó mentir, ni lloró. Solo asintió despacio. Sí. Esa sola palabra lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El mundo no giró ni colapsó, pero algo dentro de él se resquebrajó. No era rabia lo que sentía. Ni siquiera era traición. Era dolor. Duelo por el tiempo perdido, por los momentos que jamás recuperaría, por los cumpleaños, los primeros pasos, las preguntas que no estuvo allí para responder. ¿Por qué? Preguntó, ahora en voz más baja. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella bajó la vista al suelo antes de volver a encontrar sus ojos. Porque tenía miedo. Porque creí que estaba haciendo lo correcto. Porque en aquel entonces pensé que nunca nos elegirías a nosotras por encima de tu carrera. Y no podía soportar la idea de ser una complicación para alguien. Tú no eras una complicación, dijo él bruscamente, las palabras escapando sin filtro. Eras todo. Yo habría. Dios, Emma, habría hecho cualquier cosa si lo hubiera sabido. Ella cerró los ojos brevemente, como si el peso de esa verdad fuera demasiado para sostenerlo. Lo sé ahora. Pero en ese momento me convencí de lo contrario. Y cuando ellas nacieron, cuando ya había construido algo estable, no supe cómo volver atrás. Él dio un paso más, no amenazante, solo roto. No puedes desaparecer así y llevarte a mis hijas. No puedes tomar esa decisión sola. Lo sé, repitió ella, más suave esta vez. Y lo siento. Lo siento muchísimo. Hubo silencio entre ellos. No porque no hubiera nada más que decir, sino porque ya se había dicho demasiado en tan solo unas pocas palabras. Una de las niñas llamó. Mamá, ¿quién es ese? Emma se giró y forzó una sonrisa. Un amigo, cariño. Nicolás no la corrigió. Todavía no, dijo en voz baja. Su corazón aún intentaba ponerse al día,
pero al mirar a esas 3 niñas, 3 versiones en miniatura de sí mismo, supo algo con certeza: esto no había terminado. Apenas comenzaba. Esa noche, Nicolás estaba solo en su habitación de lujo del hotel. La ciudad brillaba tras el cristal, pero él no veía nada. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano del tráfico, pero su mente era un caos. La conversación con Emma se repetía en su cabeza como un eco constante, cada palabra más fuerte que la anterior. Su voz, tranquila pero titubeante, volvía una y otra vez. Cada pausa cargada con años de ausencia. Cada mirada llena del peso de lo que no le había contado. 3 hijas. 3 pequeñas vidas cuya existencia él no conocía. ¿Cómo pudo haberse perdido tanto? Durante esos años él había construido hoteles por todo el mundo, había dado discursos en foros globales, cenado con líderes de la industria. Y sin embargo, no sabía que 3 reflejos de sí mismo estaban aprendiendo a caminar, a hablar, a crecer sin él. Todo lo que había logrado ahora se sentía hueco. Hermoso, pulido, pero vacío. Recordó cómo una de las niñas se había recogido el cabello detrás de la oreja con un gesto que él mismo hacía. Como otra había entrecerrado los ojos al concentrarse, igual que él al leer letra pequeña. Eso no eran coincidencias. Era sangre. Eran suyas. Casi no durmió esa noche. Y cuando por fin salió el sol y la luz se filtró por los altos ventanales, Nicolás seguía sentado en la misma silla, tratando de comprender que su vida se había dividido en 2, la que conocía hasta ayer, y la que apenas comenzaba a entender. No tenía un plan. Aún no tenía las palabras para describir la emoción que le pesaba en el pecho, pero sabía lo que tenía que hacer. Al mediodía bajó a la recepción y pidió el número de habitación de Emma. El recepcionista dudó, citando las políticas de privacidad, hasta que Nicolás dio su nombre. El personal lo conocía. Era el dueño del lugar. Con una mirada apenada, la recepcionista le entregó el número de habitación. Estuvo parado frente a su puerta más tiempo del que pensaba. Pensó en tocar, en lo que diría si ella abría la puerta y lo miraba como lo había hecho en el vestíbulo, como si fuera un fantasma. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta se entreabrió. Emma estaba allí, con una mano en el marco y la otra apartándose un mechón de cabello de la cara. Se veía agotada. Sus ojos estaban cansados, pero no sorprendidos. Ella había sabido que él vendría. Pensé que podrías venir, dijo en voz baja, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. La habitación de lujo era modesta, limpia, llena de señales de niñas pequeñas, libros para colorear sobre la mesa, zapatos diminutos cerca del sofá y un conejito de peluche en la cama. Olía a golosinas de frutas y a loción de vainilla. Nicolás giró lentamente, intentando absorberlo todo. Emma le hizo un gesto para que se sentara. Él no lo hizo. Necesito conocerlas, dijo. Lo sé, respondió ella. Yo también quiero eso. Solo que no sé cómo hacerlo, Nick. Las he criado sola. Tomé la decisión por los 2, equivocadamente, y no sé cómo integrarte en sus vidas sin sacudir todo lo que hemos construido. No quiero quitarte nada, dijo él. No quiero confundirlas ni alterar su mundo. Pero son mías. Tengo derecho a conocerlas, y ellas tienen derecho a conocerme. No podemos fingir que esto no pasó. Emma sintió, mordiéndose el labio inferior como solía hacer cuando algo la abrumaba. Son listas e intuitivas. Harán preguntas. Entonces las responderemos juntos, dijo él. Ella lo miró durante un largo momento. Había imaginado ese reencuentro muchas veces, lleno de reproches, de rabia, incluso de rechazo. Nunca imaginó calma. Nunca imaginó a Nicolás parado allí, no como un hombre reclamando lo suyo, sino como un hombre dispuesto a aprender. Están en la otra habitación, dijo. Puedes saludar. Pero hazlo simple. Deja que ellas se acerquen a ti. Él asintió, y Emma caminó hasta la puerta contigua y la empujó suavemente. Risas infantiles se derramaron hacia afuera, y Nicolás Reina, hombre de números, de poder y control, caminó hacia el sonido de 3 pequeñas voces que ya lo habían cambiado todo. En el momento en que Nicolás entró a la habitación contigua, el ruido se apagó apenas por un segundo, como si hasta el aire mismo reconociera el cambio.
La habitación era colorida y ligeramente caótica, con juguetes esparcidos, crayones y mochilas a medio cerrar por el suelo. 3 niñas estaban sentadas en el suelo, con las piernas cruzadas, mirándolo con una curiosidad abierta, de esa que solo los niños poseen, sin filtros, aguda, sin miedo. No sabían quién era exactamente, pero percibían algo. Tal vez era la forma en que Emma lo observaba desde la puerta, sin saber si intervenir o solo presenciar. O tal vez era la manera en que Nicolás las miraba, con cuidado, con reverencia, como si estuviera entrando en la sala de juntas más importante de su vida. Se agachó lentamente, tratando de no imponerse. Hola, dijo, su voz más suave de lo habitual. Soy Nicolás. Creo que podría ser alguien a quien vean mucho más seguido. Una de las niñas ladeó la cabeza. ¿Eres amigo de mamá? Lo fui, respondió con una pequeña sonrisa. Y me gustaría volver a serlo. Otra niña, más curiosa que cautelosa, lo señaló. ¿Te pareces a mí? Nicolás soltó una pequeña risa, una que lo tomó por sorpresa. Creo que es porque somos familia. Las 3 lo miraron fijamente, procesando esa idea. Sin miedo, sin rechazo. Solo interés. La tercera, la que le había mostrado el collar el día anterior, se arrastró un poco más cerca. Hablas como el hombre que sale en la compu de mamá. Eso hizo que Emma sonriera desde donde estaba. Es porque es él, dijo. Nicolás se sentó por completo en el suelo ahora, con las piernas cruzadas, la chaqueta arrugándose contra la alfombra, pero no le importó. Les preguntó sus nombres otra vez, Vera, Elena y Lili. Y esta vez recordó quién era quién. Las niñas comenzaron a mostrarle dibujos, a discutir sobre cuál era mejor, a preguntarle si sabía dibujar caballos, si le gustaban los macarrones con queso, si tenía una película favorita de princesas. No sabía cómo seguirles el ritmo, pero lo intentó. Y cada vez que tropezaba, ellas reían y se acercaban más, como si perdonarlo hiciera que todo fuera más divertido. No preguntaron si era su papá. Aún no. Tal vez no comprendían completamente el concepto. O tal vez estaban esperando ver qué significaría si lo preguntaban. Nicolás no las presionó. No necesitaba ponerle un nombre. Solo necesitaba estar. En un momento, Lili sacó un álbum de fotos del estante y lo dejó caer en su regazo. Era pesado y estaba lleno de instantáneas, cumpleaños, primeros pasos, días de playa, proyectos escolares, cereales derramados, rodillas raspadas. Pasó cada página como si fuera sagrada. Lamentando en silencio todo lo que se había perdido. No había estado allí para nada de eso, pero no dejó que el dolor lo venciera. En lugar de eso, miró cada foto con atención. Estudió sus caritas de bebé, sus expresiones tontas, la forma en que Emma había capturado todo con cuidado y amor. Y entonces lo entendió, ella no solo las había protegido, lo había dado todo para darles una vida llena de alegría. Eventualmente, las niñas se cansaron de las fotos y volvieron a sus juguetes, arrastrándolo a un juego sin sentido que requería que llevara una tiara. Emma los observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una tormenta tranquila de emociones en la mirada. Nicolás la miró, todavía con la corona de plástico puesta, y sonrió. Hiciste un trabajo increíble, dijo. Son maravillosas. Ella no sonrió, pero sus ojos se suavizaron. Lo son. Y no quiero que pierdas nada de esto. Lo sé, respondió él. Pero tampoco sé qué viene después. Nicolás asintió. Él tampoco lo sabía. Pero sí sabía lo que venía ahora. Se levantó, caminó hacia ella y le habló en voz baja, para que las niñas no lo oyeran. Déjame formar parte de esto. No porque lo merezca, sino porque quiero ganármelo. Por ellas. Por ti. Cueste lo que cueste. Por primera vez desde que la había encontrado, Emma no apartó la mirada. Asintió. Y ese fue el comienzo de todo lo nuevo. En los días que siguieron, Nicolás no hizo promesas grandilocuentes, no lanzó ultimátums, ni intentó imponerse donde no era bienvenido. En lugar de eso, empezó a aparecer, sin ruido, cada mañana. Traía café para Emma y un pequeño detalle para las niñas. Nada extravagante, solo algo pensado con cariño.
A veces era un nuevo set de lápices de colores. Otras, pegatinas. Una vez, un libro sobre dinosaurios que Diana había mencionado de pasada. No se quedaba mucho tiempo al principio. Sabía que Emma necesitaba espacio para adaptarse, para entender que esta versión de él no venía a reclamar el pasado ni a desmontar lo que ella había construido. Solo quería pertenecer al presente. Las niñas lo aceptaron sin reservas. En una semana ya lo esperaban junto a la ventana. Cuando lo veían llegar, corrían hacia la puerta, sus voces resonaban en el pasillo. «Nicolás está aquí», gritaba Vera. Elena exigía que se sentara a su lado durante el desayuno. Diana insistía en que aprendiera el nuevo baile que había inventado en la sala. Nicolás se encontraba doblando ropa con Emma mientras las niñas jugaban. Las llevaba al parque, cruzando la calle con sus 3 manitas dentro de las suyas, mucho más grandes. Les leía, aprendía sus rutinas para dormir, ayudaba a recoger juguetes y hacía preguntas sobre cosas que no comprendía, cosas que Emma había manejado sola durante años. Al principio, Emma lo observaba todo desde la distancia. Era cortés, incluso cálida, pero cautelosa. Aún no olvidaba la noche en que descubrió que estaba embarazada. Ni el miedo que vino después. No había olvidado cómo se sintió al imaginar contárselo a él, y ver su futuro desaparecer en su reacción. Pero esta versión de Nicolás era distinta. Era más suave. No por debilidad, sino por paciencia. Escuchaba más de lo que hablaba. Ofrecía ayuda, pero no insistía. La dejaba llevar el ritmo. Y poco a poco, su coraza empezó a cambiar. Una tarde lluviosa, mientras las niñas dormían, estaban sentados en la pequeña sala. Afuera tronaba levemente. Emma estaba acurrucada en el sofá, un libro en el regazo. Nicolás, en el sillón, con una taza de té que no había tocado. «Sigo esperando que desaparezcas», dijo de pronto, sin levantar la vista. Él no fingió no entender. «No voy a hacerlo». Ella cerró el libro, pero aún no lo miró. «No es que no te crea. Es que no sé cómo dejar de esperarlo». «No te culpo», dijo él. «Pero sigo aquí». El silencio volvió a llenar la habitación, denso pero no frío. Cuando por fin lo miró, sus ojos estaban vidriosos. No por lágrimas, sino por el peso de lo que había cargado sola durante tanto tiempo. «¿Te arrepientes de no haberlas conocido?», preguntó. «Más que de cualquier otra cosa en mi vida», respondió él sin dudar. «Pero eso no significa que vaya a pasar el resto del tiempo con ellas pidiendo perdón. Quiero construir algo con ellas, Emma. Quiero que sepan que no soy solo un visitante». «Ya te ven como más que eso», dijo ella en voz baja. «Pero yo, todavía estoy tratando de entender en qué lugar te coloco yo». Él asintió. «Tómate tu tiempo. No voy a ninguna parte». Afuera, el trueno rugió un poco más fuerte. Pero dentro de esa sala, el silencio entre ellos cambió. Ya no era distancia. Empezaba a parecerse a la confianza. Esa noche, cuando las niñas corrieron hacia él en pijama y lo envolvieron en un abrazo grupal de buenas noches, Emma se quedó en el umbral observando. No dijo nada. No hizo falta. Sus ojos lo dijeron todo. Nicolás levantó la mirada y la encontró a ella. Y en esa sola mirada, todo entre ellos se transformó en algo nuevo. No era amor todavía. Pero era esperanza. Y eso era más que suficiente. Pasó un mes. Y con él, llegó un ritmo que ninguno de ellos había esperado. Nicolás ya no se sentía un visitante. No era solo el hombre que aparecía con muffins tibios o cuentos antes de dormir. Se había vuelto algo constante. Las niñas comenzaron a hablar de él como si siempre hubiera estado allí. Preguntaban si iría a la obra de teatro del colegio, si podría acompañarlas al médico, si les enseñaría a nadar en verano. No pidieron permiso para quererlo. Simplemente lo hicieron. Y Nicolás, que alguna vez había caminado por la vida con la confianza de un hombre que lo tenía todo, se encontró ahora profundamente conmovido por 3 corazones pequeños que se abrieron para él sin exigencias, sin condiciones. Emma lo observaba atentamente durante ese tiempo. Ya no con sospecha,
sino con una especie de asombro contenido. No era en absoluto el hombre del que se había alejado. Aquel había sido ambicioso, brillante y encantador, sí, pero también distante, siempre 10 pasos por delante del presente. Este Nicolás se agachaba a atar cordones, hacía fila para recogerlas en el guardería y terminaba con brillantina en los puños por ayudar con los proyectos de arte. Cargaba a Elena cuando se dormía en el coche y llevaba cajas de zumo extra en su maletín, por si alguien tiene sed. Estaba convirtiéndose en padre. No solo por título, sino por presencia. Y eso la aterraba, lo mucho que deseaba dejarlo entrar de nuevo. No solo por ellas, sino por ella misma. Una tarde, tras un largo día de recados y planes para una fiesta de cumpleaños, Emma se encontró a solas con él en la cocina, mientras las niñas coloreaban en la mesa detrás de ellos. Ella removía la pasta, él estaba a su lado, secando platos sin que nadie se lo pidiera. La sencillez de ese momento, esa calma doméstica, se sentía más íntima que cualquier otra cosa que hubieran compartido antes. «Sabes», dijo después de un rato, «solía imaginar cómo habría sido todo esto, si hubieras sabido, si los hubiéramos criado juntos desde el principio». Nicolás no levantó la mirada. Secó un vaso y lo colocó suavemente sobre la encimera. «He imaginado eso cada día desde que las conocí. No me dejo ir allí muy seguido», dijo ella en voz baja. «Porque duele demasiado. Se siente como una vida entera que les robé». «¿Que nos robé?» Él se volvió hacia ella. «No robaste nada. Hiciste lo que pensaste que era mejor con lo que sabías». «Lo odié, sí. Lo resentí. Pero ahora las veo, lo felices que son, lo seguras que se sienten. Y sé que no les faltó amor. Tuvieron el tuyo. Solo desearía que también hubieran tenido el mío». Ella lo miró, con los ojos llenándose lentamente, sin que llegaran a desbordarse. «Estás diciendo todas las cosas correctas, Nick. Es difícil no creerlo». «No estoy aquí para decir lo correcto», respondió él. «Estoy aquí para quedarme. Y si quedarme significa demostrarlo cada día, lo haré. No para borrar el pasado, sino para construir algo mejor a partir de él». Hubo un silencio espeso entre ellos, cargado de todo lo que no podían decir. Y entonces, desde atrás, Diana alzó la voz con un dibujo en la mano. «Mamá, dibujé a papá». Ambos se giraron al instante. Emma parpadeó, sorprendida. Nicolás se quedó inmóvil. Ninguna de las niñas lo había llamado así antes. No directamente. Diana no pareció notar el peso de sus palabras. Sonreía con orgullo, mostrando su dibujo, una figura de palitos con una corona, de la mano con 3 figuras más pequeñas. Él tragó saliva con dificultad. Emma lo miró a él, luego a Diana, y luego de nuevo. Y sonrió. Una sonrisa pequeña, vacilante, pero real. No era un permiso. No aún. No era una rendición. Pero sí era una aceptación de que algo había cambiado otra vez. Que el espacio entre el miedo y el perdón comenzaba, finalmente, a cerrarse. Esa noche, mientras decía buenas noches a las niñas y Emma lo observaba desde el umbral, lo vio arropar a Vera con ternura. Y susurró, solo para que él pudiera oírlo. «Lo estás logrando, Nick. Te estás convirtiendo en su padre». Él no respondió con palabras. Solo asintió, profundamente conmovido, y la miró como si ella acabara de entregarle el mundo. Porque, en cierto modo, lo había hecho. La primavera llegó con días más largos y mañanas más suaves, y con ella todo en sus vidas comenzó a florecer. Nicolás había empezado a apartar tiempo de su estructurado calendario corporativo para estar más con las niñas. No porque debía hacerlo, sino porque al fin se sentía como el único tiempo que de verdad importaba. Ya no aparecía solo en los grandes momentos. Estaba allí para las pequeñas cosas olvidables, los cereales derramados antes de ir al colegio, los calcetines perdidos, las risas en la hora del baño y los abrazos silenciosos cuando alguna se sentía pequeña. Emma ya no se preguntaba si su compromiso era pasajero. Lo veía en la forma en que las niñas lo miraban, en cómo buscaban su mano sin pensarlo, en cómo lo llamaban papá sin dudar. Y lo veía más claramente aún en cómo Nicolás las miraba a ellas. Como si fueran el centro de un mundo.
No se había dado cuenta de lo que le faltaba. Una tarde de sábado, los 5 fueron juntos a una feria local de primavera. Las niñas llevaban chaquetas de mezclilla a juego, brincaban de puesto en puesto con las caras pintadas y los dedos pegajosos de algodón de azúcar. Nicolás compró demasiados boletos de rifa y perdió en todos los juegos, pero fingió que no le importaba. Lo convencieron de subirse al carrusel 3 veces seguidas, aunque odiaba las vueltas mareantes, solo para escucharlas reír. Emma lo seguía detrás, cámara en mano, documentando lo que sentía como su primer día real como una unidad completa. Los desconocidos que pasaban los miraban y sonreían, como si fueran solo otra familia joven disfrutando del fin de semana. Nadie veía la historia. Nadie veía los años perdidos ni el dolor que había costado llegar hasta allí. Y, por primera vez, ella tampoco. Esa noche, después de que las niñas finalmente cayeron rendidas por el azúcar y el sol, Nicolás y Emma se quedaron de pie juntos en el pequeño balcón de la habitación de lujo del hotel. El cielo se había teñido de un azul marino suave, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. Emma se apoyó en la barandilla, el cabello recogido en una trenza suelta, la brisa nocturna acariciándole el rostro. Nicolás estaba junto a ella, los brazos cruzados sobre el pecho. Su presencia ya no era cuidadosa ni medida, sino tranquila, enraizada. Tuvieron el mejor día, dijo ella en voz baja. Yo también, respondió él. No recuerdo la última vez que me sentí así. ¿Así como? Como si no estuviera huyendo de algo. Ella se volvió para mirarlo. ¿Huyendo de mí? Huía de todo lo que no podía controlar. Y tú nunca fuiste algo que pudiera predecir. Amabas con fuerza, soñabas en voz alta, y no encajabas en mi mundo, Emma. Pero ahora veo la verdad. No sabía cómo vivir en el tuyo. Él bajó la voz, lleno de algo que era casi reverencia. Fuiste lo bastante valiente para criar 3 vidas sola. No esperaste a que alguien te rescatara. Te convertiste en todo lo que ellas necesitaban. Y yo, quiero ser alguien que merezca estar a tu lado. Los ojos de Emma brillaron con una emoción silenciosa, pero no dijo nada al principio. Luego, metió la mano en el bolsillo y sacó un collar que Nicolás reconoció de inmediato, el corazón plateado que le había regalado tantos años atrás. Lo sostuvo en la palma de su mano, la luz de la luna reflejándose en su superficie. Lo guardé, susurró. Incluso cuando quería olvidarte. Incluso cuando me decía a mí misma que ya no importaba. Nicolás extendió la mano suavemente y cerró los dedos de ella sobre el colgante. Todavía importa. Y tú también. El silencio entre ellos cambió otra vez, esta vez en algo frágil y profundo. No era nostalgia. No era disculpa. Era el eco temprano del perdón. No sé qué significa todo esto, dijo ella, apenas más fuerte que el viento. No tiene que significar nada todavía, respondió él. Solo tiene que ser real. Se quedaron allí por un largo rato. No como examantes. No como padres negociando responsabilidades compartidas. Sino como 2 personas que habían sido rotas de formas distintas y que ahora comenzaban, en silencio, a reparar algo entre ellos. Y cuando Emma apoyó suavemente la cabeza sobre su hombro, Nicolás no se movió. Él no dijo nada. Solo se quedó allí, quieto y seguro, dejando que el peso de su confianza descansara sobre él como algo sagrado. El verano llegó con suavidad, con una luz dorada que se demoraba hasta entrada la noche y una calidez que se posaba sobre todo como un suspiro largamente contenido. Las niñas terminaron el curso escolar con coronas de papel, helado derramado en las manos y risas que llenaban el aire. Emma empezó a planear una escapada tranquila a la costa, una oportunidad para que todos pudieran respirar sin el ruido de la ciudad, sin el peso de las sombras del pasado pisándoles los talones. Lo que no esperaba fue que Nicolás se ofreciera a ir con ellas. No como invitado. No como proveedor. Sino como parte de ellos. Cuando ella vaciló antes de responder, sin estar segura de lo que eso significaría, él simplemente dijo: Solo quiero estar donde ellas estén. Y ella le creyó. La casa que alquilaron estaba a pocos minutos del mar, escondida entre dunas y pastos ondulantes, con un porche envejecido por el tiempo y un jardín donde revoloteaban colibríes. No era lujosa ni impecable,
pero era perfecta de esa manera que solo la sencillez permite. Las niñas corrían descalzas sobre los pisos de madera, reían en la orilla del mar y se dormían con el sonido de las olas entrando por las ventanas abiertas. Nicolás, quien una vez prosperó entre torres de cristal y agendas apretadas, pasaba sus mañanas preparando panqueques en forma de criaturas marinas y sus noches leyendo 3 cuentos seguidos porque ninguna lograba ponerse de acuerdo en cuál elegir. Tenía arena en los zapatos, pecas en la nariz y una calma en los ojos que no había tenido en años. Emma lo observaba siempre. En silencio. Observaba cómo cargaba a Diana cuando se cansaba, cómo dejaba que Vera lo corrigiera al identificar Concha sin interrumpirla, cómo le daba espacio a Elena cuando se ponía tímida, y cómo siempre volvía con una presencia suave, sin presión. Nunca trató de reemplazar los años que se había perdido. Simplemente llenaba los que estaban ocurriendo delante de él. Y fue en esos momentos, viendo cómo sus hijas confiaban en él, cómo él les hablaba con ternura y no con autoridad, cuando Emma sintió que las últimas piezas del muro dentro de ella empezaban, finalmente, a derrumbarse. La última noche en la costa encendieron un pequeño fogón en el jardín. Las niñas asaban malvaviscos mientras Nicolás les ayudaba a girar los palitos con cuidado para que no se quemaran. Emma se sentó en los escalones del porche, descalza, con un suéter que una vez fue de él y que, de algún modo, nunca había regresado a sus manos después de demasiadas noches frías. La luna estaba alta y las estrellas se derramaban sobre el cielo como cuentos aún no contados. Cuando las niñas finalmente se durmieron, acurrucadas en el sofá con ese mores a medio comer todavía en las manos, Nicolás fue a sentarse a su lado. Al principio no dijo nada. Solo se sentó. El silencio entre ellos ya no era algo que necesitara arreglo. Era algo que compartían. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño. Era una cadena de plata delicada, a juego con la que ella había conservado todos esos años. La otra mitad del conjunto. Un corazón diseñado para encajar perfectamente con el suyo. Abrió la palma y se lo ofreció. Mandé a hacer este el mismo día que compré el tuyo, dijo. Pero nunca te lo di. Pensé que debía esperar el momento adecuado. Ella lo miró, luego miró el colgante, su voz suave pero firme. ¿Y ahora? Ahora ya no voy a esperar, respondió él. No por ellas. No por ti. Sé que no podemos volver atrás. No quiero hacerlo. Pero quiero avanzar contigo, si me dejas. No como la versión ideal de lo que fuimos, sino como quienes somos ahora. Imperfectos, más sabios, listos. Emma sostuvo el dije en la mano durante un largo rato. Estaba tibio por haber estado en su bolsillo, y aún así, sentía como si también hubiese estado esperando por ella. Pensó en todas las noches en que sostuvo el original, preguntándose si era una tontería seguir guardándolo. Y ahora, mientras la brisa marina se deslizaba suavemente entre los árboles y la luz del fuego parpadeaba sobre el rostro de Nicolás, finalmente se permitió creer en algo. Ella lo había enterrado hacía mucho tiempo. Ese anhelo. Ese deseo de volver a creer. Y sin embargo, esa noche, bajo el cielo cubierto de estrellas y con el sonido del mar a su espalda, extendió la mano hacia él. Estoy lista, dijo. Él no respondió de inmediato. Solo cerró sus dedos alrededor de los de ella y exhaló. Un suspiro de esos que solo se sueltan cuando por fin se deja caer un peso que se ha cargado por demasiado tiempo. No fue dramático. No fue cinematográfico. Fue callado. Fue sencillo. Y fue real. A la mañana siguiente, las niñas se despertaron y encontraron a sus padres en el porche, tomando café, sentados cerca el uno del otro, riendo por algo que solo ellos entendían. Y en ese pequeño instante, con el océano murmurando cerca y un día lleno de castillos de arena por delante, sintieron aquello que había faltado durante tanto tiempo. No solo amor. Hogar. Lo que más amo del final de esta historia es lo silencioso y enraizado que es. No se apoya en una gran declaración ni en un giro dramático. En cambio, se sostiene sobre algo mucho más poderoso, la honestidad emocional y una conexión que se gana paso a paso. Nicolás no recupera a su familia con dinero ni con encanto. Reconstruye la confianza de la única manera que importa, con presencia constante, con paciencia, y eligiendo estar, incluso cuando es difícil.
Esa transformación de un hombre que antes temía la vulnerabilidad a alguien dispuesto a habitarla plenamente es lo que le da peso al desenlace. El viaje de Emma es igual de significativo. Su perdón no es apresurado, y su confianza no se entrega fácilmente. Y eso es precisamente lo que hace tan hermosa la escena en la que por fin extiende la mano, no porque necesite ser rescatada, sino porque está lista para dejarse amar de nuevo. Y las niñas, en su inocencia y apertura, se convierten en el puente que vuelve a conectar a dos personas que creían que ya era demasiado tarde. Esto no es un cuento de hadas donde de repente todo es perfecto. Es algo mejor. Una historia sobre personas que se rompen, que aprenden, y que sanan en tiempo real. Y al llegar al último capítulo, lo que han construido juntos no se siente como una segunda oportunidad para revivir el pasado, sino como la primera oportunidad de vivir un presente nuevo. Uno real. Y eso, para mí, es el final más satisfactorio que existe.